Sí. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida al 13º Seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez en modalidad virtual. Y en esta ocasión tenemos el gran gusto que nos acompaña la doctora María de Jesús Rovirosa Hernández, con una conferencia muy interesante que es sobre zoonosis transmitida por fauna silvestre, el caso de los primates. A continuación la va a presentar la doctora Graciela Gómez. Adelante, doctora. Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta cuarta sesión del Seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez. En esta ocasión contamos con una valiosa participación de una doctora de la Universidad Veracruzana, quien es especialista en conducta, neuroetología de primates no humanos. La doctora María de Jesús Rovirosa Hernández es bióloga con estudios de maestría en neuroetología y doctorado en biología de la reproducción. Se ha desempeñado como académica impartiendo cursos sobre inmunología, sustentabilidad de recursos naturales y medio ambiente, así como endocrinología de la conducta en la Universidad Veracruzana. Ha dirigido diversas tesis de licenciatura y posgrado sobre neuroetología en primates no humanos de las especies Aloguata palliata, Aloguata pigra y Ateles geoffroyi. Los resultados de sus investigaciones sobre esta temática han sido publicados en diversas revistas indizadas. Asimismo, es coautora de 6 libros internacionales y 2 libros nacionales. Actualmente es investigadora titular de la Universidad Veracruzana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenida, doctora Rovirosa Hernández. Le damos la palabra. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Buenas tardes. Bueno, agradezco mucho a la comunidad académica del Departamento de Biología Comparada y en particular a la doctora Graciela Gómez Alba por su atenta invitación y para participar en este seminario en honor al maestro Rafael Martín del Campo. Para mí es un honor estar aquí y bueno, pues empezamos compartiendo la presentación. Muchas gracias. Bueno, actualmente toda la comunidad humana está presente ante diversos problemas que hay, como es el cambio climático, la inseguridad de fuentes energéticas, la proliferación nuclear, el terrorismo internacional, pero también el surgimiento de nuevas enfermedades de origen zoonótico. Por ejemplo, entre ellas tenemos el virus de Nipah, que se ha presentado en cerdos en Malasia, que se reportó en 1999. El síndrome respiratorio agudo severo, que se presentó en cerdos en países asiáticos en el 2002. La viruela de los simios en el hombre en Estados Unidos, reportada en el 2003. La influenza H1N1, reportada en 2009 en San Diego y Ciudad de México, la cual se extendió posteriormente a Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo. Doctora, la emergencia causó... Doctora, estamos viendo solamente la portada. Tiene que darle... No me diga, ¿no ha pasado? No, no ha pasado. ¿No pasó? Sí. Ay, a ver, permítame un segundo. Permítame, por favor. ¿Sí? ¿Ya tiene la otra? Seguimos viendo la portada. Ay, bueno, entonces déjeme dejar de compartir nuevamente y vuelvo otra vez. ¿Sí pasa? Vemos la portada. No sé si le puede dar... No, entonces, permítame, por favor, permítame. Digamos que en recientes tiempos se ha visto el humano
sumergido en numerosas enfermedades de origen zoonótico, entre las cuales había nombrado algunas. Tenemos también la enfermedad causada por el virus H7N9 que se propagó en China en el 2013 y recientemente, bueno, SARS-CoV-2, la actual pandemia que ha iniciado a finales del año 2019. El COVID-19 se ha originado de un coronavirus, SARS-CoV-2, que se inició y es de origen zoonótico, se inició o se propagó, se dio el primer caso reportado en un mercado en Wuhan, China, donde pues se ha propagado a nivel mundial en diferentes países. Y bueno, hay reportes que indican que este virus fue adquirido por el humano debido a diversos cambios que tuvo para poder hacer el humano un nuevo hospedador. Pero bueno, es de origen zoonótico. Tenemos que la zoonosis es una enfermedad o infección que se transmite de forma natural de los animales a los humanos. Eso lo ha reportado la Organización Mundial de la Salud. Y se puede clasificar según el agente el patógeno que pueda causar la enfermedad, como pueden ser bacterias, virus, hongos o parásitos. También por la vía o la ruta de transmisión, que puede ser de manera directa, como en alimentos o por los vectores, y también depende del grado de transmisibilidad que tiene. Por ejemplo, se dice que hay zoonosis directa, donde la enfermedad se transmite desde un animal que está infectado al hombre, por contacto directo o por un fomite que esté infectado, y que puede ser, por ejemplo, la rabia en los perros o la brucelosis en los rumiantes. Tenemos una segunda forma de infección, que es la ciclozoonosis, que esta requiere más de una especie de vertebrado para completar su ciclo, y tenemos la taniasis o infección por los céstodos. Una tercera forma de infección es la metazoonosis, que requiere tanto un vertebrado como un invertebrado para completar su ciclo biológico, y tenemos como ejemplo la peste bubónica o la enfermedad de Lyme o las riquecias. Una cuarta forma de infección son las saprozoonosis, que hay un hospedador vertebrado, pero también hay un sitio inanimado para el desarrollo del reservorio, y esto puede ser materia fecal, puede ser el suelo, alimentos o plantas, y donde puede hacerse la transferencia, y en este caso tenemos la citoplasmosis o la listeriosis. Y también se pueden clasificar las zoonosis en emergentes o reemergentes, depende del tiempo en que esté de su presentación. Ay, permítame. Bueno, los patógenos emergentes se han definido como el agente causal de enfermedades infecciosas cuya incidencia está aumentando después de su aparición en una nueva población, o bien cuando hay una incidencia que ha aumentado en una población ya existente. Estas enfermedades han estado más relacionadas con la mortalidad de fauna silvestre, como es en el caso de los primates, donde en el 2003 se reportó mediante estudios de histopatología en hígado de monos aulladores la presencia de la fiebre amarilla, donde hubo y ha habido una gran mortandad de primates, de monos aulladores. Entre las enfermedades emergentes que han sido reportadas, pues tenemos, como mencionamos anteriormente, por virus como el VIH, la fiebre hemorrágica, de ébola, hepatitis C, D, o bien por bacterias como enfermedades diarreicas, por Escherichia coli, por Campylobacter jejuni, o Helicobacter pylori, o fúngicas como candidiasis oral o vaginal, así como neumonías. Entonces, hay diversas formas o fuentes de infección que el humano ha presentado.
Recientemente, en el siglo XXI, se han presentado nuevas enfermedades infecciosas que han afectado y que recientemente se han convertido en una pandemia, como es SARS-CoV-2, que han mencionado que la fuente principal, de esta infección son los murciélagos. Sin embargo, los reportes dicen que esta presencia de zoonosis en el hombre se ha dado desde que se dio la domesticación del ganado, que fue hace 10 o 15.000 años atrás, donde primero se facilitó la transmisión zoonótica entre las mismas especies. Después, cuando el humano se estableció y se hicieron grandes comunidades, estuvieron más centrados en diversas áreas regionales, los parásitos se hicieron más virulentos, como el sarampión, y se presentaron enfermedades como la viruela y el sarampión, y a medida que los asentamientos humanos se convirtieron en ciudades, pues obviamente aumentaron las probabilidades de enfermedades, como por una mala control de plagas, un incremento o problemas de saneamiento, y entre estas enfermedades se reporta la muerte negra y el cólera. Así también la migración, el comercio, la exploración y la conquista hacia nuevos sitios dieron lugar a la expansión y muerte por contagios como la viruela y el sarampión. Estas comunidades, como ustedes pueden observar, generalmente se presentan en la parte del Ecuador, en la parte central del planeta, y se dice que, no se dice, se encuentran en regiones tropicales donde hay una mayor concentración poblacional, siendo específicamente las áreas de África, Asia y América Latina. Aunando las condiciones que hay una mayor humedad, la temperatura es más alta, han favorecido la emergencia y la presencia de enfermedades infecciosas, además de la reemergencia de enfermedades clásicas como es la peste, el cólera y el ébola, que ya habían sido reportadas. Los patógenos pueden transferirse, como podemos ver, de un individuo a otro. Puede haber diversos vectores que pueden transferir estas infecciones, y también, pueden transferir de especie a especie, incluyendo el humano. Algunas especies pueden ser reservorios, convirtiéndose en enfermedades epizoonóticas. Las enfermedades reemergentes son aquellas que aparecen, aparentemente, ya habían desaparecido, pero que fueron o ya habían sido erradicadas y que después nuevamente aparecieron y han cobrado algunas de ellas proporciones epidémicas. Entre estas enfermedades reemergentes tenemos el dengue, la rabia, la fiebre amarilla, que puede ser por virus, las bacterias, por bacterias, que puede ser el cólera, la difteria, la peste, y por parásitos como el paludismo, entre las más reportadas. También existen factores de riesgo que pueden incrementar estas enfermedades infecciosas, emergentes y reemergentes, como son los vectores de la fauna silvestre. Entonces, cuando el humano ingresa o altera este equilibrio que hay en el ambiente, obviamente estos vectores pueden adaptarse a estos cambios y pueden ser de gran riesgo, tanto para la misma fauna que se encuentra ahí, como para el humano que ha ingresado, que está alterando estos ambientes. Las causas de aparición de estas enfermedades emergentes y reemergentes pues pueden deberse a que muchas veces el número de bacterias resiste a los antibióticos, que los parásitos son resistentes a muchas sustancias químicas, y la aparición de especies de bacterias modificadas en su carga genética son responsables también del aumento de la virulencia. Como todos ustedes saben, recientemente, hay muchos antibióticos que ya van
cuarta, tercera generación, y esto es debido a que precisamente se han ido adaptando a las condiciones y entonces es necesario modificar estos compuestos, estos químicos, para tener una mejor eficiencia en la salud de los humanos. Y en la salud no solamente de los humanos, sino también, por ejemplo, de la fauna doméstica. Perdón, la importancia de las enfermedades entonces emergentes ha sido documentada desde hace, y reemergentes ha sido documentada desde hace muchísimo tiempo, y ya han sido de impacto más recientemente, dado que, por ejemplo, se han presentado una alta mortalidad cuando esto se presenta. Tenemos el caso de H1N1 y H5N1 que adquieren que si se ha reportado que si estos adquieren una eficiente transmisibilidad entre humano y humano y mantiene su alta patogenicidad, bueno, puede ser de fuerte impacto en el deceso de muchas personas que pudieran padecerla. Como hecho contundente tenemos precisamente el virus de la influenza que se presentó en 1918, que fue el virus de la influenza española y que ocasionó la muerte de millones de personas en ese periodo de tiempo. Y bueno, pues eso ha ocasionado lo mismo, no ha sido tan grave en este caso con el COVID, pero que finalmente ha ocasionado ya el deceso de millones de personas. Entonces tenemos que los cambios antrópicos que se han ocurrido en la vida silvestre ha aumentado precisamente este contacto directo entre la fauna, entre algunos vectores y el humano, y ha permitido que se den estas infecciones de origen zoonótico. También, pues, bueno, hemos contado con el cambio climático, donde muchas especies, muchos vectores se han adaptado a estos cambios de temperatura y han permitido que continúen infectando tanto a la fauna como al humano que ha empezado a ingresar a estos sitios. Entonces tenemos, por ejemplo, el incremento en enfermedades como el dengue, el Chagas, la malaria, la fiebre amarilla, el Zika, que son enfermedades que se presentan en áreas específicas, pero que han ido incrementándose dado la migración también de las personas, dada a sitios donde no se había reportado. Bueno, la migración ha permitido que estas enfermedades migren también a otras áreas no reportadas anteriormente. Bueno, tenemos que de los 1.415 patógenos que han sido identificados en la base de datos de los patógenos humanos, 313 géneros diferentes son zoonóticos y por lo tanto infectan a una infinidad de huéspedes. Por ejemplo, tenemos que infecciones por virus, por bacterias, por hongos, protozoarios y helmintos, donde algunos requieren de un solo hospedero para su infección y otros requieren de múltiples hospederos, o ya sea del misma orden o de múltiples órdenes donde se dan estos contagios. Pocas son las zoonosis que infectan a los primates en condiciones naturales. Por ejemplo, aquí podemos ver que el número de enfermedades, bueno, tiene un 12.9%, sin embargo, son más propensos a padecer estas enfermedades zoonóticas, por decir, los carnívoros y los murciélagos, al estar en contacto con los vectores o con los factores que puedan infectarlo. Por ejemplo, tenemos que la zoonosis B1H1 y B1H2 se ha aparecido como nuevas enfermedades humanas después de saltar esta barrera de las especies de primates humanos. Entonces, hemos visto que algunas enfermedades de la inmunodeficiencia adquirida
ahora la presenta el hombre, pero son de origen de los primates, que fueron los primeros organismos que fueron identificados, pero que dada su adquisición en el hombre ha sido por los cambios que este mismo virus obtuvo para poderse adaptar a vivir en el humano. Se menciona también que los primates constituyen solo el 0.5% de todas las especies de vertebrados que han contribuido con el 20% de las enfermedades humanas. Entonces, hay otras especies que son altamente patógenas. Por ejemplo, hay varios que son de origen de los murciélagos, pero, por ejemplo, para los primates se ha reportado el VIH, el dengue, la hepatitis B y la malaria como provenientes de ellos y que han afectado directamente al humano. Para que se dé esta afectación en las personas, se requiere que, bueno, se han propuesto que se presenta en diferentes etapas. Esta es dependiendo de si es una etapa donde la presentación es directa o si hay infecciones dependiendo de otros factores, como es que sea directamente al hombre y que el hombre pueda ser portador y transmisor de esta misma enfermedad. Entonces tenemos que hay 4 etapas. La etapa 1 es cuando está presente en animales, pero no se ha detectado en humanos. Por ejemplo, la mayoría de los plasmodios de la malaria, que tienden a ser específicos de una especie de huésped o de un grupo de especies de huésped estrechamente relacionados. En la etapa número 2 es el patógeno de los animales que en condiciones naturales se ha transmitido de animales a humanos, como es, y se llama una infección o se le determina como una infección primaria, pero no se transmite de humano a humano todavía. Simplemente algunos humanos la contienen. Y es cuando esta situación es una infección secundaria. Y tenemos, por ejemplo, el anthrax y bacilio y la enfermedad de Nipah, la rabia y el virus del Nilo. En la etapa 3 tenemos cuando los patógenos animales pueden sufrir algunos ciclos de transmisión secundaria entre humanos, de modo que los brotes ocasionales en humanos desencadenan una infección primaria y pronto mueren estos individuos. Y tenemos, por ejemplo, el virus del ébola, la viruela del simio, entre algunos de ellos. En la etapa 4 es cuando la enfermedad existe en los animales y tienen un ciclo natural selvático, y por lo tanto infectan a los humanos por transmisión primaria y desde el animal huésped, pero también existen transmisiones secundarias entre humanos a otros humanos. Y esto se da sin la participación de otro animal. Por ejemplo, estos ciclos se han dividido también en fases. La etapa 4A, que es el ciclo selvático, es más importante. Es el más importante y la propagación se da directa de persona a persona. Por ejemplo, tenemos la enfermedad de Chagas, que puede ser una transmisión ya sea por una madre embarazada, que se lo pase a su infante durante la gestación. Y tenemos otra más que puede ser la fiebre amarilla. En la etapa 4B, la transmisión es directa, también es selvática, y tenemos, por ejemplo, el dengue en el sureste de África y en el sureste asiático. En la misma etapa 4, pero en la fase C, bueno, en la parte C o en el inciso C, menciona una propagación entre humanos, como es la influenza, el cólera, el tifus, la enfermedad del sueño. Y por último tenemos la etapa 5, donde el patógeno es exclusivo de los humanos y obviamente se transfiere de un humano a otro humano, como es la enfermedad, las enfermedades de las paperas, la rubiola, la viruela, la sífilis, el sarampión. Sin embargo, estas enfermedades en algunos casos han
tenido una distribución, por ejemplo, no una distribución, sino un efecto en afectar también a los primates no humanos, en algunos casos. Bueno, por ejemplo, y ya entrando en cuestión de los virus que pueden contener los primates y que pueden afectar al humano, tenemos los enterovirus. Estos se han identificado alrededor de 300 de estos. Tenemos el poliovirus, rinovirus, que son los que más infectan al hombre. Actualmente los enterovirus se clasifican en 2 especies, incluidos los enterovirus de la A a la L y los rinovirus de la A a la C. Los enterovirus de la A a la G afectan principalmente al ganado y a los cerdos, y los de la H a la J han sido aislados en primates no humanos, tanto en vida libre como los que se encuentran en cuidado administrado. Estos son los que están en cautiverios, en zoológicos, en áreas naturales protegidas. Los adenovirus, se han reportado adenovirus de grandes simios en chimpancés, en gorilas, en bonobos y en macacos, llamándose precisamente SADB, que son pertenecientes a los simios, y también han sido identificados dependiendo de los grupos de simios en los que se han presentado. Entonces tenemos que el adenovirus 1 al 15 están reportados para estos simios grandes, o estos grandes simios. Para los monos verdes africanos se han reportado de adenovirus 16 al 18 y también el 20. Y para los babuinos solamente el adenovirus 19, y para los chimpancés del 21 al 25. Como ustedes pueden darse cuenta, a pesar de ser primates, han ido adecuándose estos virus dependiendo de la especie a que pertenecen y el contacto que estos tienen en su entorno natural. También se han descrito adenovirus de simios, como el ADB del mono del Nuevo Mundo y de los prosimios. Todos estos estudios que se han hecho, esto es, estos primeros adenovirus que se han encontrado hasta el 25 son para los monos del Viejo Mundo. Esto es, se han reportado para Asia y África. Sin embargo, también se han observado que en los primates del Nuevo Mundo, como tenemos en este diagrama filogenético, podemos ver que también hay reportes, pero todos los reportes que se han encontrado han sido en primates que se encuentran en cautiverio, específicamente en zoológicos en América del Norte. Entonces, estos ya están presentes en estos primates. Por otro lado, también tenemos el virus de la hepatitis B. Se han clasificado 8 genotipos que son además divididos en subtipos numéricos que van de A1 a B1, C1 o C3, etcétera. El genotipo B circula principalmente en Asia, es un subtipo B1, se encuentra en Japón, el B2 en China, Vietnam y Tailandia, y el 3 en Indonesia y el 4 en Vietnam. El genotipo C se encuentra en el continente asiático, el C1 en Japón, Corea y China, el 2 en Laos y Bangladesh, China y Tailandia, el 3 en Nueva Zelanda, Polinesia y Japón, y el 4 en Australia. El genotipo D es el más amplio, este que se ha observado que tiene una más amplia distribución, se encuentra en China, en Japón, el 2 en Japón y India, el 3 en Alaska, en Sudáfrica, el 4 en las islas del Pacífico Sur y Somalia, y África presenta la más alta detección del genotipo E. El genotipo F circula en Sudamérica con diferentes prevalencias en los países de esta región. La infección en humanos y otros simios se ha centrado en 3 hipótesis que han reportado. Una, que es debido a que los genotipos de América del Sur, F y H, son atípicos, y se ha sugerido que el virus de la hepatitis B era endémico en el Nuevo Mundo y se propagó al resto del mundo hace 400 años,
poco después de la colonización de los europeos. Esto es debido al comercio. Se sugiere que también este virus estuvo presente en un ancestro común de los primates del Viejo Mundo y del Nuevo Mundo y hizo una coespecificación con ellos desde hace 35 a 10 millones de años, que se llama, bueno, le denominan que hay una coespeciación, y esta propone además que los humanos han sido infectados como resultado de múltiples eventos de transmisión entre las especies de los primates. Esta cercanía que tiene el hombre en el hábitat natural, pues hace que haya este tipo de contagios. También la tercera hipótesis es que se ha propuesto que este virus podría haber estado presente en humanos modernos cuando migraron de África hace 60, 70 mil años. Entonces hay tres hipótesis donde se puede sugerir la presencia de este virus. El virus de la inmunodeficiencia 1 es el responsable de la pandemia que todos conocemos como el SIDA. Surgió a través de la transmisión entre especies de retrovirus que se encuentran específicamente, que fueron identificados en chimpancés. Pero sin embargo se han encontrado otros virus de esta inmunodeficiencia en gorilas, por ejemplo en gorila con propiedades también biológicas para infectar a los humanos. Una nueva variante fue reportada recientemente en una mujer de Camerún, donde reporta la presencia precisamente de este virus de gorila, que ella es portadora. Y bueno, esta persona se encuentra en Francia y el reporte fue que lo adquirió justo cuando ella estaba viviendo en Camerún. Otro virus que se encuentra presente es el virus del Zika. Es un virus de emergencia similar a los del dengue y fiebre amarilla, al chikungunya, que comparten el mismo vector. Son transmitidos por moscos, como es el de la especie Aedes aegypti, cuando se da este ciclo de transmisión urbana. Sin embargo, tenemos ciclos de transmisiones naturales. Esto es se da por otras especies de mosquitos. Bueno, el primer aislamiento del Zika fue en Uganda en 1947, se dio en un mono del Viejo Mundo, que es macaca mulata. En África, los primates del Viejo Mundo participan precisamente en este mantenimiento de la circulación selvática de este virus. Se considera que los humanos son los únicos reservorios en el ciclo de transmisión urbano y periurbano, pues obviamente se ha transmitido a las ciudades recientemente. Y varias especies de primates están implicados en este sitio de transmisión. Entonces, nuevamente volvemos a mencionar que cuando el hombre ingresa a los ambientes naturales de estas especies de primates y son picados por estos moscos, finalmente traen la enfermedad consigo y esta es transmisible hacia otros humanos. Se ha reportado que en Brasil se detectó el primer linaje americano de Zika y este fue en el mono tití, un calitrícido, que es un primate del Nuevo Mundo, lo que indica que también los primates del Nuevo Mundo son susceptibles a este virus. Se mencionó que el Zika fue introducido en Brasil en el 2013 y alcanzó niveles epidémicas altas a mediados del 2015. Poco después se extendió a las Américas con presentaciones clínicas muy elevadas. El síndrome del Zika congénito y el síndrome presentándose las enfermedades de Zika congénito y el síndrome de Guillain-Barré como resultado de las infecciones que se dieron. Otro virus también que presente en los primates es el virus espumoso de los simios. Este se transmite con más frecuencia de los primates a los seres humanos que otros retrovirus.
Estos se han subdividido en dos familias, los alfavirus, el gamavirus y lentivirus, y los espumaretrovirus, que son los que mencionamos aquí, que son los virus espumosos de los primates. Pero también, como ustedes pueden ver en este cuadro, tiene otros hospederos naturales, como son el ganado, que es el doméstico, individuos domésticos, los caballos, así como también los murciélagos. Una más es la enfermedad producida por el virus del ébola. Es una amenaza creciente también para la salud humana, que se ha presentado específicamente en África, con varios brotes observados en diversos sitios de este continente. Hasta ahora se han descrito 12 distintos filovirus, que es a donde pertenecen. 7 se han encontrado en humanos, que son el virus del ébola, el virus Restón, el Sudán y el Typhus, causando todos la enfermedad del ébola, así como el margavirus, que es el virus de Marburg, causando la enfermedad de Marburg. Estos filovirus circulan ampliamente en bosques lluviosos de África Central y pueden infectar a los humanos y primates no humanos, incluyendo los mandriles, los babuinos, que previamente hayan sido infectados, y estos pueden incluir al hombre en su infección. Los factores por los cuales puede haber este contagio en el hombre puede ser por fluidos como es la sangre, orina, saliva, sudor, las heces, o que una persona esté enferma y que haya muerto por ébola, y que otra persona manipule estas muestras biológicas. También puede transmitirse por objetos como ropa, la ropa de cama, las agujas, el equipo quirúrgico, que fueron contaminados con personas que han estado enfermas. Y bueno, los murciélagos frugívoros o primates no humanos infectados también pueden transmitirlos al hombre, así como el semen puede transmitir la enfermedad del ébola. Una más es la rabia, es una zoonosis causada por el virus de la rabia. Es un virus de la familia Radiviridae. Los huéspedes primarios son mamíferos, son carnívoros y los quirópteros. Y a finales de los 80s se aisló el primer virus en primates no humanos, que fue en Calitris. Es un mono tití de pelo blanco. A pesar de que hay varias especies de Calitris en Brasil, solamente en esta especie se encontró el virus de la rabia. Y bueno, se sugiere que esta transmisión pudo darse por el comercio de los animales silvestres. Muchas veces, muchos de la fauna silvestre pasa al comercio como mascotas o como carne para ser ingerida. Y aquí es donde se puede dar la transmisión. Bueno, este virus de la rabia también ha sido reportado en Argentina, donde se ha dado precisamente por la mordedura en animales domésticos, se ha dado por la mordedura de murciélagos hematófagos que han mordido, bueno, a bovinos y a equinos. En este ciclo aéreo, como puede darse precisamente por el murciélago, que puede transmitirse de 3 variantes del virus de la rabia. También se han detectado casos positivos de murciélagos que son insectívoros,
donde se puede ver que pueden transmitir la variante 4 de este virus en un área urbana o rural. Esto es cuando es ingerido este organismo por otro y se pueda dar esta transmisión. Bueno, uno más es la fiebre amarilla, es causada por el virus de la fiebre amarilla, de la familia Flaviviridae. Esta enfermedad se considera que es endémica de África y de América del Sur. Su ciclo de transmisión natural implica la reproducción de mosquitos vectores, como son del género Aemagogus y Sabates, que están involucrados en el ciclo selvático. Y tienen pues una amplia gama de reservorios en los primates. Sin embargo, también cuando este virus trasciende a los humanos, se transmite a través del mosquito Aedes aegypti, entonces se considera que se está provocando un ciclo urbano. Y esto se debe a que algún mosquito pudo haber picado a algún individuo que esté infectado y se da inicio a esta transmisión. La fiebre amarilla es una enfermedad hemorrágica viral que afecta pues, a los seres humanos, así como varias especies de primates no humanos, especialmente a los monos del Nuevo Mundo, que se encuentran en América del Sur. Y ha afectado se ha reportado el deceso de diferentes especies, sobre todo del mono aullador, que ha afectado ha tenido un fuerte impacto la fiebre amarilla en Sudamérica. En África, el ciclo de transmisión conecta a los ciclos selváticos y urbanos, tanto en humanos como en monos, ya que, como sabemos, bueno, en estos países los humanos tienen un mayor contacto con los primates no humanos, y esto puede, esta infección puede transmitirse a través de los mosquitos Aedes. Y en Brasil se han producido 2 ciclos distintos de transmisión, que son los selváticos y los urbanos, pero finalmente esta transmisión se debe a que un individuo infectado puede ser el foco de infección de otros individuos más. Bueno, por último tenemos el COVID, que es una enfermedad respiratoria aguda grave causada por el virus del síndrome respiratorio agudo severo, que es el coronavirus 2, SARS-CoV-2, que forma parte de la familia de los coronavirus. La infección viral afecta, como sabemos, al humano, pero también puede representar una amenaza importante para los primates no humanos, porque se ha detectado que la superficie de contacto del receptor de la célula huésped ACE2 muestra residuos de aminoácidos que son críticos para el reconocimiento del virus y modulan la susceptibilidad de la infección. Por lo tanto, hay muchas posibilidades de que cuando el primate lo adquiera pueda tener características de sintomatología similares en el humano. Tenemos que los simios y los monos africanos asiáticos muestran el mismo conjunto de esos 12 residuos de aminoácidos que son claves también en el humano, el ACE2. Los humanos en las Américas, los társidos, los lemures y los loricidos, difieren en estos residuos de contacto crítico, y estas diferencias podrían reducir este contagio de este virus. Y se ha sugerido que los simios y los monos africanos y asiáticos y algunos lemures probablemente sean muy susceptibles a la presencia de SARS-CoV-2. Bueno, entonces tenemos que el incremento de la humanidad, el número creciente de la humanidad ha ido afectando las áreas naturales y se ha introducido en el hábitat de las diferentes especies de fauna silvestre, debido también a la presencia de la agricultura precisamente para alimentar al humano. La cacería se ha vuelto también importante en muchos sitios para la colecta
diversas especies que sean vendidos como mascotas. Sin embargo, por ejemplo, también algunas personas que viajan o que tienen turismo hacia otros sitios donde son centros religiosos, pero también están en contacto con diferentes especies, entre ellos diferentes especies de fauna silvestre, entre ellos los primates. Por ejemplo, en México tenemos la captura de monos que sacrifican a los individuos maduros para poder obtener las crías y poderlas vender como mascotas como tráfico ilegal. En otros países tenemos la ingesta de fauna silvestre, tanto en los mercados como venta para alimentos o mascotas, o bien directamente se venden la carne como alimento. Forman parte de toda esta cadena de elementos que pueden transmitir diversas enfermedades de tipo zoonótico. Y bueno, tenemos, ya en mi caso particular, yo no trabajo con virus, pero sí hemos estado trabajando con algunas enfermedades que son de interés de salud para nuestro país, como es la enfermedad de Chagas. Como sabemos, la enfermedad de Chagas se transmite por las heces que están infectadas de estos triatominos, que son estas chinches, que le llaman, son hematófagas. Entonces estas chinches tienen una vía de transmisión que al picar al hombre, generalmente su actividad es durante la noche, entonces pican durante la noche al hombre, y en sus heces transmiten, si esta chincha está infectada, en sus heces transmite el tripanosoma, ¿sí? Y bueno, se estima que en México hay más de 69,000 personas. En este momento debe de haber mucho más. Esta cita ya es muy anterior, que han adquirido la enfermedad de Chagas. Durante el desarrollo de las primeras etapas de esta enfermedad, las personas tienen sintomatologías similares a una gripe normal. Algunas veces hay dolor de cabeza, fluido de la nariz, dolor de cuerpo, pero que se puede confundir con una enfermedad de gripe. Sí, y ya pasando las siguientes semanas esto desaparece, y entonces el virus se ingresa a la sangre, ingresa al torrente sanguíneo, se viaja a través de los glóbulos rojos y se aloja en órganos importantes. En este caso, en corazón, es uno de los órganos importantes a donde viaja, donde muchas personas pueden vivir con él durante mucho tiempo y pueden tener algún problema cardíaco, desarrollar problemas cardíacos, o bien puede también provocar la inflamación o el desarrollo de órganos viscerales. Este contacto del vector, bueno, esta chinche es el vector que es el transmisor del tripanosoma. Puede ser por contacto aéreo natural. Esto puede deberse también a que el hombre ingresa al área natural y puede ocurrir un desequilibrio ecológico donde ya antes se había reportado que la chinche era selvática solamente. Recientemente, hay estudios recientes donde también se ha visto ya en áreas urbanas la presencia de estos triatominos. Se han adaptado precisamente a estas condiciones y pues efectivamente en áreas domiciliares encuentran refugio y encuentran alimento. Además de que, bueno, en las áreas rurales hay malas condiciones sanitarias y pues las temperaturas ayudan a que se desarrollen, o que pasen en su ciclo reproductor.
La enfermedad de Chagas en el humano se menciona que ha sido un hecho accidental, pero accidental porque el hombre ha ingresado a estas áreas naturales donde se encuentra la presencia del insecto. Y puede involucrar diversos hospederos que pueden ser la mayoría de los mamíferos, o más bien todos los mamíferos, todos los individuos de sangre caliente pueden contener el tripanosoma en su organismo después de haber sido infectados. Por ejemplo, para nuestro país se ha reportado que una incidencia de Chagas en Campeche, Colima, Chiapas, el Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Estas poblaciones ya de la presencia de la enfermedad, bueno, estos reportes han sido precisamente poblaciones de los insectos, de los vectores, y ya se consideran que estas infecciones son domiciliarias, o sea, ya no están en un ambiente natural, sino ya están dentro de las comunidades asentadas, de la comunidad humana asentada, y son consideradas domiciliarias o peridomiciliarias. Esto es que se encuentran en el entorno del sitio donde habitan los humanos. Se ha reportado que el Triatoma barbieri en Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz. Este triatoma, que es el vector que lo transmite, bueno, generalmente o habita en área tropical y sin embargo recientemente pues ya se encuentra alojado en diversos estados de la República con variantes de temperatura y de altura a los cuales se ha adaptado. Triatoma diamidiata se reporta que se encuentra distribuida en los países andinos, en Centroamérica, y también se encuentra distribuida en nuestro país. Entonces, no solamente tenemos una especie de vector, sino hay diversos tipos de vectores que pueden estar infectados y contagiar la enfermedad de Chagas. Otra enfermedad que también hemos estado estudiando es la leishmaniasis, que le denominan como nombre común la úlcera del chiclero. Esta se transmite por un mosquito, por un díptero hematófago, Aedes, no solamente entonces la especie de Aedes puede transmitir la leishmania, sino otras enfermedades como vimos, otros virus, otros parásitos que pueden transmitirse. Este parásito es endémico de varias regiones del mundo y en México, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se encuentra por lo menos, hay 1,000 casos reportados cada año de esta enfermedad. Y se reporta que nuestro país está dividido en 3 regiones: la región del Golfo, donde abarca Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y la región Pacífico, donde encontramos en Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa, y la región Centro, Morelos y Puebla. Los individuos infectados presentan lesiones de diversa consideración y raros son los casos donde pueden incluir la muerte, pero, por ejemplo, lo que ven es esta lesión que se presentan en la piel, donde puede, si la persona se rasca, bueno, esto puede irse diseminando hacia otras partes del cuerpo. Bueno, este es un mapa donde muestra la distribución de las diferentes especies de leishmania que se han estudiado. Nosotros hemos estudiado en particular la leishmania mexicana, ¿sí? Y la hemos estudiado precisamente en nuestros primates Doctora, ¿puede activar su audio, por favor? Perdón, ¿apenas se había apagado? Sí. ¿Me escuchan ya? Se apagó. Ok, ya me escuchan.
Ok, gracias. Bueno, en la distribución que nuestro país tiene de estos primates, tenemos 3 especies, en particular que es los monos aulladores, el mono aullador negro, que Alohuatta pigra, que se distribuye en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, siendo Tabasco un área de simpatría entre esta especie y Alohuatta palliata, que se distribuye al sureste de México y los estados de Tabasco y Chiapas. Alohuatta pigra es el mono aullador negro, donde todo su pelaje es efectivamente de color negro, y Alohuatta palliata tiene manchones de color café a los costados. Por otro lado, tenemos otra especie que es el mono araña, Ateles geoffroyi. Se han dividido como subespecie Ateles geoffroyi velerosus y Ateles geoffroyi yucatanensis velerosus, que está distribuido desde el sur de Veracruz hasta Chiapas también, y Ateles geoffroyi yucatanensis, que se encuentra distribuido en la península de Yucatán. Sin embargo, estas especies genéticamente no han sido caracterizadas como subespecies, y entonces solamente su caracterización se ha dado de acuerdo a su tamaño y al color de su pelaje. El de Ateles geoffroyi, el color de su pelaje, como ustedes pueden observar, es un poco, va entre negro y con pelo café a dorado, y el Ateles geoffroyi yucatanensis tiene una coloración que va de gris a plateado, y son un poco más pequeños. Bueno, de todas estas especies de primates que se encuentran en nuestro país, se encuentran en riesgo de desaparecer. Y bueno, es nuestro interés saber cómo se encuentran en su estado de salud, en sus áreas naturales, donde habitan. Nosotros hicimos un estudio que abarcó Tabasco, y donde se encuentra esta área de simpatría. Bueno, esta área de simpatría es porque solamente están separadas estas especies por el río Puscatán. Entonces, palliata se encuentra hasta antes en el estado de Tabasco, antes del límite del río, y posterior a este se encuentra el pigra. Sin embargo, se han encontrado algunos individuos que tienen características de palliata, y parece ser que de alguna manera han logrado cruzar hacia el otro. Ay, perdón, es que tocaron la puerta, una disculpa por el escándalo. Que lograron cruzar y ya se encuentran algunos con características de palliata. Bueno, el estudio que nosotros hicimos, lo hicimos en estas 2 especies. ¿Me permiten un segundo, por favor? Se los pido. Y una disculpa. Este estudio se realizó en Alohuatta palliata y Alohuatta pigra en los estados de Campeche y Tabasco, para saber si tenían o eran reservorios de Chagas o de Leishmania. Nosotros encontramos que, bueno, las poblaciones que analizamos de grupos de primates se encontraban alojados en estas comunidades. Carlos Green, un grupo donde había tanto palliata como pigra, en Pochitocal, que también había ambas especies, ambas están en Tabasco, y hay un área que se llama El Tormento, donde es un área natural protegida, donde solamente hay individuos de pigra. De este grupo que nosotros, de estos grupos que nosotros analizamos, pudimos observar después del análisis serológico que algunos de estos individuos sí tenían, salieron positivos contra el tripanosoma tanto de Cruzi como de Leishmania. Y entonces encontramos que de los animales analizados en palliata, una población de 40 individuos muestreados fueron positivos a Cruzi, y de pigra, de 5 de los individuos de 40 fueron positivos también a Cruzi. Con respecto a la Leishmania palliata, encontramos que solo uno de los 40 individuos analizados
era positivo y PIGRA, 11 de estos individuos fueron positivos a leishmania. Y cuando se hizo un análisis doble para ver si contenían ambas enfermedades, se encontró que efectivamente sí podían compartir tanto T. cruzi como leishmania, podía estar presente en nuestros primates. Y encontramos que para Paliata había un individuo que podía tener o que tenía la doble positividad, y PIGRA, 4 de estos individuos tenían doble positividad. Esto nos hizo sugerir que probablemente PIGRA es un poco más susceptible a presentar estas infecciones por el tripanosoma o por la cruzi o por leishmania en su ambiente natural. Y bueno, además de esto pudimos observar cuáles eran los métodos más factibles para el análisis de estos parásitos, y podemos ver que, por ejemplo, fue mucho mejor hacer una ELISA para determinar el Trypanosoma cruzi sin embargo, leishmania. Y bueno, también para leishmania se hizo ELISA, inmunofluorescencia y Western blot, pero el que mejor resultado dio para el análisis de estos parásitos, bueno, se encontró en el estudio de ELISA. Y bueno, aquí podemos encontrar la distribución que tenemos de los parásitos. Tenemos precisamente en los límites entre Tabasco y Campeche la presencia de T. cruzi, de leishmania también, y bueno, la mayoría de los primates que muestreamos fueron negativos, pero algunos sí eran positivos a ambas enfermedades o a alguna de ellas. Y en Campeche, bueno, encontramos también otra presencia de ambas enfermedades. Por lo tanto, nosotros sugerimos que PIGRA puede presentar, puede compartir o puede tener la presencia de ambas infecciones, también que puede ser más susceptible, ya que encontramos un mayor número de individuos infectados que Paliata, no sabemos cuál es la razón. Quizás el límite en donde se encuentran ellos geográficamente poblando pueda ser la razón por la cual pudiera tener una mayor incidencia en PIGRA que en Paliata. Pero pues también nuestros primates mexicanos son reservorios del desarrollo de estas enfermedades, y esto se debe probablemente al creciente incremento de la población humana, la deforestación que ha ido en un rápido aumento y que precisamente, ha permitido que estos vectores que son los portadores de la enfermedad puedan tanto transferir la enfermedad a fauna silvestre como pues también a humanos. Hay diversos reportes que muestran en diferentes comunidades ya la presencia de Trypanosoma en sueros de humano. Un segundo estudio que decidimos también realizar fue determinar si esta infección por Chagas, por el Trypanosoma, podía tener una variabilidad genética, porque esto depende del grado de afección que puede tener específicamente para nuestros primates. Y entonces, decidimos tomar nuevamente las muestras que habíamos analizado, pero además nosotros muestreamos en grupos de monos que están en condiciones de cautiverio. Como hay varios centros de protección que tiene la Semarnat y que están en resguardo diversas especies de individuos, de individuos de fauna silvestre, incluyendo los primates. Decidimos hacer este estudio en monos de vida libre y monos en cautiverio, que es el mono araña. Para nosotros el análisis del mono araña en vida libre es completamente difícil, ya que son muy veloces en la selva, entonces es muy difícil capturarlos. Sin embargo, pues los monos aulladores son un poco más factible el poderlos
localizar y sedar en su ambiente natural. Entonces estudiamos los monos aulladores en los sitios que ya habíamos mencionado y el mono araña, estudiamos en una reserva que tiene la Universidad Veracruzana, que tiene monos en condiciones de cuidado administrado, que se encuentra en el área de Pipiapa. Otro sitio más que se analizó fue en la península de Yucatán, donde la Semarnat tenía 2 centros de acopio de fauna silvestre y donde se encontraban primates, que es en Tecash y en San Felipe Bacalar. Y analizamos los sueros de estos individuos, encontrando que este es el número de sueros que se analizaron y encontramos que en Pipiapa, de 10 individuos que tenemos alojados, 7 salieron positivos. De los 41 individuos analizados en San Felipe Bacalar, 4 salieron positivos, y en Tecash de 30, 3 salieron positivos en lo que respecta a los monos araña, donde de un total de 81 individuos nos da un porcentaje de 16.04% de individuos con prevalencia ante cruci. Mientras que para la Huatapaliata, de 8 de 41 individuos analizados en el estado de Tabasco, solamente salieron positivos, dando un total de 24.39% que tienen la prevalencia, o más bien que está presente el parásito. Y en Pigra tenemos de 30 individuos, 8 analizados en Tabasco y 3 analizados en Campeche, que salieron positivos a Chagas y tienen un porcentaje de 23.80% de la prevalencia de Chagas. Ay, perdón. Bueno, en el análisis que se realizó en el laboratorio de la DICER, el doctor Ángel Ramos Ligonio encontró que diversos tipos de unidades taxonómicas discretas que se han determinado, y bueno, encontró TC1, TC2, TC3. Estas unidades hasta ahora se han identificado 6, de TC1, 2, 3, 4, 5 y 6, de las cuales nosotros solamente tenemos todas, con excepción de TC4, que no fue encontrada en los grupos que fueron analizados. Aquí ustedes pueden observar que en Tecash se encontró solamente TC6, en Pochitocal 3, 5 y 6, en Pipiapa 1, 2, en Bacalar 1 y 5, en el Tormento 5 y en Carlos Green Tabasco encontramos TC1. Esto nos indica que el parásito estos DTUs del parásito pueden coexistir en un mismo individuo, en un mismo hábitat, y lo que indica que pues, es más fácil la transmisión del Trypanosoma cruzi, lo cual también nos indica que hay una compleja relación que involucra muchos factores, tanto ecológicos ecológicos y ambientales, que aumentan este riesgo de infección. Este último estudio, un último estudio que hemos realizado es también ver los parásitos que existen. Nosotros tenemos, les mencionaba, animales que están bajo nuestro cuidado. Esta se encuentra en una UMA, la UMA se llama Doña Hilda Ávila de Farril, que se encuentra en Catemaco. Ha sido esta área útil para hacer diversos tipos de estudios conductuales como de salud de nuestros primates. En esto solamente se encuentran alojados los monos araña, y bueno, quisimos ver qué posibilidad de parásitos pudiéramos encontrar, ya que, como ustedes pueden observar,
se encuentra rodeada de selva, pero también está cercanos campos donde hay crianza de ganado. Y bueno, hicimos una toma de muestras donde, dadas las características de diversos parásitos, algunos tienen una mayor posibilidad de reproducirse o de encontrarse en mayor prevalencia en temporadas donde hay mayor humedad. Entonces, tomamos muestras fecales de estos individuos, tanto los que se encuentran en vida libre, pero que siguen alojados en esta UMA, como los que están en condiciones de cuidado administrado. Y encontramos, bueno, tomamos 22 muestras de individuos en cautiverio y 11 muestras de vida libre durante la época seca, que fue durante el mes de abril, y tomamos 20 muestras de cautiverio y 16 muestras durante la época húmeda en noviembre, donde las condiciones climáticas son las que ustedes pueden ver, una temperatura en la temporada seca de 23 grados centígrados aproximadamente, mientras que en la temporada húmeda hubo un incremento de 25 grados centígrados en promedio, con una humedad relativa mayor. Entonces, al hacer el estudio de estos parásitos, encontramos una mayor prevalencia de Strongyloides, Uncinaria y Enterobius, tanto en estos en mayor proporción durante la temporada húmeda que durante la temporada seca, tanto en los individuos que estaban en condiciones de cuidado administrado como los que se encontraban alojados alrededor de las jaulas. También pudimos observar la prevalencia de huevos y larvas en ambas condiciones, donde se observó una prevalencia mucho mayor durante la época húmeda en individuos que estaban en cautiverio con respecto a los individuos que estaban en vida libre. Y el parásito de mayor prevalencia que se encontró fue Strongyloides, seguido de Uncinaria y, por último, Enterobius, tanto en huevos como en larvas de estos géneros. Nosotros hicimos una revisión de la literatura y para el mono araña, es la primera vez que se reporta la presencia de Uncinaria en estos animales. Se ha reportado también sí, la presencia de Strongyloides, pero Uncinaria sería el primer reporte que se hace para el mono araña. Como podemos ver los resultados, pues están implicados los factores ambientales para el desarrollo de estos parásitos. Y bueno, nosotros sugerimos, como ustedes pueden ver, este es un primate que está en vida libre, pero dadas las condiciones en que en algún momento son animales que por alguna razón escaparon de la jaula donde se encontraban. Sin embargo, no perdieron sus conducta que se encuentran, la conducta que presentan regularmente los individuos que están en cautiverio, que es estar caminando en el piso. No, estos individuos en vida libre son generalmente arborícolas, sin embargo, estos individuos descienden al piso para tener contacto con los individuos que están en cautiverio, y esta es la razón por la cual los individuos que están en cautiverio pudieran estar más infectados, dada la cercanía que tienen estos, ya que aunque tienen alimento tanto silvestre como alimento cultivado que se les coloca para que puedan ellos ingerir, finalmente pueden tener acceso al alimento que tienen en las jaulas, y al estar tocándolo pueden estar transfiriendo estos parásitos a sus mismos congéneres. Y bueno, por mi parte es todo. Agradezco mucho la invitación y bueno, espero que haya podido explicar de manera breve esta parte importante de la zoonosis. Y sobre todo, bueno, la infección que se da por los primates. Muchas gracias, doctora Rovirosa, por su participación. Tenemos algunas preguntas, pero antes de hacerlas, quisiéramos agradecer la presencia de algunas asistentes que se conectaron de diversos
partes de la República, como son Tlaxcala, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Zacatecas y La Paz, Baja California. Deseamos a todos los demás asistentes, también de la Ciudad de México, que están con nosotros, pues un agradecimiento por su asistencia. Y ahora sí paso a hacer las preguntas. Son 3. La primera es de Andrés González, que pregunta, ¿hay estudios en México? ¿Hay estudios en México? ¿Hay estudios en México sobre los virus del Zika en monos aviadores? Bueno, los estudios que yo encontré son de Sudamérica, los que más han reportado. No lo sé con seguridad si hay para México estudios realizados, reportados actualmente. Muy bien, gracias, doctora. Otra pregunta de Alan Chavarría. ¿Influye la forma de cocinar o procesar la carne la transmisión de enfermedades? Sí, probablemente sí, pero por ejemplo, los contagios no necesariamente se dan cuando la carne, bueno, el que no esté bien cocida es una forma de transmisión, pero también las personas que preparan esta carne pueden de alguna manera, si el animal está enfermo, si tiene algún problema de salud, puede transferir la enfermedad al estarlo preparando nada más y al servirlo. Muy bien. Una tercera pregunta de Adriana Ruiz. ¿Realizaron otras pruebas no serológicas para confirmar las coinfecciones de Leishmania y Trypanosoma cruzi? ¿No consideran que podría ser una reacción cruzada presente en las pruebas serológicas? Probablemente no hicimos otro estudio que pudiera confirmar esto, pero lo que se hizo fue que se tenían, ¿cómo se llama? El positivo de cada una de las enfermedades es que estos estudios en la parte de biología molecular los realiza el doctor Ligonio, pero el positivo de Chagas y el positivo de Leishmania se tenían determinados y bueno, se hizo por ELISA, se hizo el corrimiento y se vio que justo precisamente por la diferencia en que se encontró en el resultado, era específicamente para Chagas o específicamente para Leishmania. Seguramente debe de haber otros estudios que se deban de hacer más específicos para ver si no hay una reacción cruzada con esto. Pero hasta lo que se hizo en ese momento se pudo confirmar por lo que se tenía que era de una o de otro parásito. Muy bien. Otra pregunta, además de felicitarla por su exposición, tiene muchos mensajes relacionados con que les ha gustado muchísimo la plática, la consideraron muy completa. Y hay otra pregunta que dice, ¿qué técnicas no serológicas se llevaron a cabo para detectar los parásitos protozoarios y nemátodos en primates? No, todavía no hacemos de protozoarios y de nematodos, todavía no hacemos pruebas serológicas, solamente se hizo la detección directa en la muestra fecal y con atlas y con claves, de acuerdo a la morfología del parásito, se pudo identificar hasta la familia a la que pertenecen. En este momento nosotros estamos colectando muestras, se decidió hacer una colecta durante todo el año, cada 5 días de cada mes, para ver las variantes de temperatura, humedad, y ver si esto tiene un efecto en la cantidad de parásitos que pudiéramos encontrar en las muestras fecales, y posteriormente para hacer la identificación de la especie si tendríamos que hacer un estudio molecular, pero todavía no lo hacemos. Esto es al término de esta colecta de muestras. Muy bien, doctora, muchas gracias. Alicia Villela da las gracias por la plática y hace la siguiente pregunta. ¿Encuentran más parásitos en primates
que están en cautiverio, en zoológicos, que los que están en vida silvestre? En la literatura sí, así, efectivamente, así lo reportan. Aunque en muchos de los zoológicos, en muchos de los áreas donde se encuentran resguardados los primates, se suele dar desparasitantes en determinados periodos de tiempo y esto permite que la carga parasitaria descienda. En vida libre hay algunas especies, incluso hay un artículo que menciona que las especies de ficus, las hojas del ficus tienen un contenido que precisamente sirve como desparasitante natural para las diversas especies que consumen este fruto. Los monos aulladores son folívoros, principalmente comen las hojas de las diversas especies y cuando hay frutos, bueno, también los consumen, pero los monos arañas son principalmente frugívoros y cuando están en vida libre sí ingieren las hojas de algunas especies que sirven como desparasitantes, sobre todo antihelmínticos. Muy bien. Jessica Estrada pregunta, ¿han realizado pruebas en animales domésticos que pertenezcan a las zonas de estudio? Sí, hay un estudio que realizó el doctor Ángel Ramos. Se hizo precisamente un estudio en humanos. Fue una tesis de doctorado que se hizo en humanos de la congregación cercana a Pipiapa, donde están la UMA, y los perros domésticos que pertenecían a estas congregaciones. Y efectivamente muchos perros salieron positivos a Chagas, incluso, bueno, algunas personas también dieron positivo a Chagas, pero este reporte se tiene que hacer a la Secretaría de Salud para que hagan jornadas, ¿no?, de limpieza en estos sitios. Donde se encontraron, pues la fuente importante es el vector, ¿no?, que está presente ahí. Claro. ¿Qué medidas de prevención de enfermedades zoonóticas tendrían más impacto y fuerza para las personas? ¿Cómo se puede ayudar desde el punto de vista de un médico veterinario a la sociedad? Bueno, las medidas, más que nada, yo creo que debemos de dejar de afectar el entorno natural donde habitan tanto la fauna como los diferentes factores que pudieran estar afectando a la fauna, diversos vectores, diversos insectos que forman parte de los contagios que ellos tienen, pero creo que muchos de los vectores ya se han vuelto peridomiciliares, entonces sí tener mucho cuidado en la limpieza que se tiene en los hogares, porque no, como les había mencionado, hay más de una especie que puede ser transmisora de lo que hemos estudiado, Chagas o Leishmania, bueno, y puedes tener un contagio. Entonces, tener la limpieza adecuada de los hogares, tratar de nosotros que salimos a campo, pues tratar de protegernos lo más posible para no ser picados por algún insecto o por algún factor que pudiera ser transmisor de alguna enfermedad. Y la otra, perdón, no recuerdo la otra pregunta que me hizo. ¿Cómo se puede ayudar desde el punto de vista de un médico veterinario a la sociedad? Bueno, yo soy de formación bióloga, pero la mayoría de los veterinarios generalmente su aporte es hacia la fauna doméstica. Creo que sí es necesario que el veterinario se inmiscuya más con la fauna silvestre, conozca de su biología, conozca de los factores que pudieran estar afectando y de la relevancia de las enfermedades que estos tienen para y que se puedan ser compartidas con los humanos. Entonces,
vale la pena que también el área de la veterinaria tenga más interés en los ciclos que ocurren en el medio silvestre. Diego Torres considera la plática muy buena exposición y hace la siguiente pregunta, que si ecológicamente la presencia de estos parásitos puede afectar la eficacia biológica y la distribución de los organismos. Pues sí, estos organismos como hemos visto, se han venido adaptando a las diferentes condiciones ambientales que están presentes en la actualidad y han adquirido algunos de ellos mayor virulencia, por lo tanto, bueno, tenemos enfermedades que han sido de gran impacto en la salud, como por ejemplo en el área, en Brasil o en Centroamérica y Sudamérica, enfermedades como la fiebre amarilla, que no solamente afecta a los primates, sino también muchos humanos están padeciendo. El Zika, el dengue, ¿sí? Incluso, pues, también esto no solamente es la enfermedad, sino las secuelas que quedan después de la enfermedad, cuando las personas padecen y logran recuperarse, pero sí quedan algunas secuelas referentes a la enfermedad que han padecido. Muy bien. Gracias, doctora. Y la última pregunta parece ser, si seguimos invadiendo los hábitats, ¿tendremos más enfermedades emergentes o reemergentes? Pues si seguimos invadiendo los hábitats, obviamente tendremos más enfermedades emergentes, ¿sí? Las que están presentes actualmente que han tenido un impacto en la humanidad, ¿no? ¿Cómo fue que los primates en cautiverio contrajeron COVID? No lo han contraído. Los estudios que hay es precisamente para ver qué tan susceptibles son y ver precisamente algunos análisis de la respuesta inmunológica que los han usado por su similitud en su biología y su fisiología al humano, pero no es que sean ellos portadores del COVID, sino han sido usados precisamente para los diversos estudios que se tienen y que se conocen hasta este momento sobre el coronavirus. Sí, y bueno, lo que se ha visto es que los primates del viejo mundo tienen una parte específica que tiene el humano donde el COVID puede afectar, ¿sí? E introducirse en el organismo, que no lo tienen los primates del Nuevo Mundo y que por eso los hace menos susceptibles a padecer esta enfermedad. Pero si los monos pudieran adquirirlo por accidente el COVID, también sería un deceso importante de fauna, de este tipo de fauna. Muchas gracias, doctora. Todavía hay algunas preguntas y tenemos tiempo para responderlas. Vania León pregunta, ¿la sobreexplotación de recursos bióticos, específicamente en zonas de alta biodiversidad, podría tener una relación con el potencial de un país de ser origen de una pandemia? Pues sí creo que sea posible. Como vimos en uno de los mapas, la mayoría precisamente hay una alta diversidad de parásitos que se han adecuado a las condiciones ambientales que se encuentran en ese cinturón del Ecuador, y por lo tanto tienen más probabilidad de que cualquiera de los países que se encuentran en esos sitios, en su localización, puedan adquirir cualquier enfermedad que pueda convertirse en una pandemia. Y si seguimos, y si el hombre sigue afectando el medio ambiente más, bueno, además de pues que los sistemas inmunológicos son débiles, entonces tienen mucho más facilidad de la adquisición de enfermedades. Bien, doctora, Alma Blanco pregunta, ¿es más alto el índice de mortalidad en primates con parásitos? ¿Con qué tipo de parasitosis o con parásitos? No hay un alto grado de mortalidad. En vida natural, los animales, como les mencionaba,
tienen en conocimiento, por decir así, de su grupo poblacional, que les enseña cuáles son las especies, tanto que son parte de su dieta, como las especies que pueden compartir y que tienen compuestos que puedan ser desparasitantes, ¿sí? O antihelmínticos, antiprotozoarios. Entonces, los primates, por lo menos puedo hablar de los que conozco, los primates del Nuevo Mundo, tienen un largo periodo podría decirse, de periodo de lactancia con la madre. Tienen un largo periodo de contacto con la madre que va de 34 a 36 meses. No es un periodo de lactancia como tal, la lactancia es corta, sin embargo, durante todo este tiempo que permanecen con la madre, precisamente es para toda la diversidad de conductas o de estrategias que debe de aprender el individuo inmaduro para cuando sea maduro, cómo debe de desenvolverse. Y entre estas, precisamente, la madre le enseña cuáles son las especies que debe de consumir y que algunas de ellas, precisamente, si son, que tienen compuestos desparasitantes, le ayuden en mantener un nivel de parasitario contenido, por decir así. Hay un investigador en Brasil que ha estudiado precisamente las diversas especies que pudieran tener contenidos que son útiles para mantener el equilibrio parasitario en los primates y que precisamente en vida libre no tienen una alta incidencia de parasitosis, ¿sí? Porque algunas de las especies sí pueden facilitar mantener este equilibrio. Y cuando se encuentran en zoológicos o albergados en áreas naturales protegidas, bueno, los encargados de esto se encargan precisamente de darles desparasitantes, alopáticos le llaman, ¿no? De medicina de patente. Ajá, entonces, pues, generalmente no hay una mortandad que se dé por parasitosis. Muy bien, doctora. ¿Las garrapatas también son un problema de transmisión zoonótica? ¿Qué puede comentar acerca de eso? Sí, pueden afectarlos también. Incluso hay grupos de animales que se ha visto que tienen larvas de moyocuil, que le llaman, que es una larva de una mosca. Es una mosca, pero que es parecida, el daño que hacen los individuos es parecida a la leishmaniasis, hace perforaciones en la piel y necrosa la piel y termina siendo pues esa área muerta. Sin embargo, ahí no hay una transferencia de un sitio a otra como es en la leishmaniasis. La leishmaniasis, si la persona se rasca, bueno, puede ir transfiriendo el tripanosoma hacia otra área y hacer más lesiones más severas en la piel. Pero sí hemos visto, por ejemplo, en Tabasco, la presencia de grupos de primates, sobre todo de mono aullador, que tienen lesiones donde se encuentra la larva de esta mosca alojada. Muy bien, doctora, pues todavía hay preguntas, hay dos más que vamos a hacer. Creo que esta pregunta, algo ya se había comentado acerca de ella, pero Alma Blanco pregunta, ¿dónde se observa más mortalidad por parásitos? ¿En individuos en vida libre o en cautiverio? Por parásito les comentaba que no hay muchos reportes que se encuentren porque ellos mismos tienen un control parasitario en las especies que ellos consumen y cuando están en cautiverio, pues obviamente dentro de las normas y del cuidado de bienestar animal que se debe de tener hacia las especies que se tienen bajo cuidado es el desparasitarlas de manera temporal, precisamente para mantener equilibrada su población parasitaria. Y no se dé un contagio entre individuos o entre los cuidadores. Muy bien, doctora. A ver, hay otra aquí. ¿Se puede calcular el tiempo
que le lleva a los patógenos de los animales el evolucionar de la etapa 1 a la 5, causar enfermedades limitadas a los humanos? Supongo que sí se puede contabilizar. No sabría decirles cómo se dan estos cambios evolutivos para que pueda darse la adaptación y puedan ser más virulentos, pero sí debe de haber estudios que se hagan para determinar precisamente el tiempo que tarda en que se den estos contagios con más virulencia o con más patogenicidad. ¿Hay algún parásito propio de los primates que no afecte a los humanos, o todos estos parásitos pueden afectarnos? Todos afectan, pero por ejemplo el que es menos virulento se ha visto que es el espumoso, el virus espumoso, donde no, justo ese virus se ha utilizado para estudiar otras enfermedades con más patogenicidad, por decirlo así, pero no afecta tanto a los humanos, pero el resto de los virus sí tiene un efecto pues muy severo en cuando son transmitidos al humano. Bueno, muy bien, gracias, doctora. La última pregunta: ¿en la extinción de especies, entre ellas la de los primates, estaría promoviendo un incremento en la zoonosis? Probablemente, porque algunos de los primates son hospederos de algunas vectores o de algunos parásitos. Y bueno, estos brincos que le llaman, que reportan, que dan para poder volverse más virulentos, sobre todo en los humanos, necesitan de sus ciclos en determinados huéspedes. Si los primates no estuvieran, probablemente pudieran brincar, por decir así, a otras especies silvestres que pudieran estar afectando y que finalmente terminarían afectando al humano. Entonces, los primates, además los primates forman parte importante, por ejemplo, para nuestro país, de la regeneración de selvas, ya que consumen frutos y esto al defecarlos, bueno, defecan la semilla completa y tienen un menor tiempo de que la semilla pueda, ¿cómo se dice? Ser viable, y por eso son importantes en nuestro país. Pero el resto de los primates, bueno, también tienen su importancia dentro de su hábitat natural. Muy bien, doctora. Algunos asistentes preguntan dónde podrían encontrar más información sobre el tema y de qué manera podrían tener un contacto más directo con usted. Bueno, yo les puedo dejar aquí mi correo, pero se los puedo poner aquí. Sobre el tema, por mi formación no trabajamos con virus. Yo hice una búsqueda de la información para poder conocerla yo también y estudiar acerca de los virus en los primates. Nosotros estamos trabajando con primates, sí, efectivamente, pero con pues las enfermedades que más están afectando en este momento para nuestro país y para nuestra región, que es Chagas y Leishmania. Y bueno, algunos parásitos que quisiéramos ver la relevancia de estos parásitos por el contacto que tienen los sitios donde están albergados con la presencia de crianza de ganado o la presencia de asentamientos humanos. Pero les puedo dejar mi correo, es jrovirosa@v.mx. Este es mi correo y aquí me pueden contactar. Con mucho gusto puedo responder lo que sepan sobre las preguntas que me hagan. Doctora, le agradecemos mucho y hago la última pregunta que me parece muy interesante, que yo creo que a muchos les gustaría conocer. Que si se puede uno contagiar de algún parásito si el mono araña o aullador rasguña. De parásitos sí
Sí, o incluso con una mordedura también. La manipulación de los primates debe de ser cuidadosa. Muchos animales que están en resguardo conocen a los cuidadores que tienen, a las personas que los alimentan y generalmente no los atacan. Pero cuando hay un individuo que ingresa, que no lo conocen, uno debe de tener mucho cuidado para poder estar en contacto con estos individuos. Sí, por ejemplo, los que tenemos que les decía que hay individuos que se escaparon, que estaban en resguardo y que se escaparon, pero no se han terminado de ir en la UMA, pues tienen la presencia de mucinaria, de estronquiloides, y probablemente, bueno, sí, hemos visto que manipulan algunas veces sus heces, y por lo tanto, pues obviamente los parásitos, cuando están presentes, pueden quedar en las uñas y si hay un rasguño pueden transferirse. Muchas gracias, doctora Rubiosa. Le agradecemos mucho su participación. En el chat nos hablan de que estuvieron, que fue muy interesante y bueno, pues esperamos contar con su asistencia en otra ocasión. Le agradecemos mucho. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a usted y a todos los participantes, muchas gracias y los esperamos en la próxima, que ahorita el maestro Noé va a dar el título y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Les agradecemos mucho y muchas gracias, doctora Rubirosa, por la interesante plática que nos brindó. Y una disculpa a todos los asistentes por la cuestión de esta campanita. Ya vamos a checar para poder corregir este detalle. Y bueno, para el 1 de junio tenemos una invitada que es la maestra en ciencias, Jocelyn Medina Gudiño, y nos va a dar la conferencia Historia de la zoonosis con potencial pandémico, ¿no? Ella es de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Entonces les acompañamos para que nos puedan acompañar en esta conferencia. Y bueno, y la presentación de la doctora Rubirosa va a estar disponible tanto en el Facebook del Seminario Rafael Martín del Campo como en mi canal. Y nada más para terminar, bueno, nos mandan saludos desde Lima, Perú, desde Paraguay, de varios estados del país, bueno, de Baja California Sur, Zacatecas, Guadalajara, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, el Tecnológico de Zacapuastla, Tlaxcala y el Estado de México, de Metepec. A todos ustedes de Brasil, muchas gracias, de Pachuca, a todas ustedes y a todos ustedes les agradecemos mucho su asistencia. Y nos vemos el 1 de junio. Que tengan una buena tarde.